Tú jamás nos has abandonado, Señor, y jamás nos abandonarás, porque tu fidelidad, Señor, nuestras almas lo saben y cantan a ti, Señor. Gracias por esa hora tan hermosa, ese privilegio tan hermoso, Señor, de ser tus hijos. Y mi buen Padre, te ruego en esta mañana que sea tu palabra hablándonos a cada uno, Señor, fortaleciéndonos, animándonos, Señor, dándonos la seguridad de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que tú siempre has querido, Señor, que confiemos plenamente en ti. Glorioso Espíritu Santo, te ruego que tú glorifiques el nombre de Jesús también en esta mañana. Y te ruego que con tu palabra acaricies nuestra voluntad y esa transformación para la alabanza de su gloria, Señor, sea manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Divino, real y eterno. Todo lo que Dios ha hecho, por ejemplo, permíteme hablarte de los vientos. Dios lo ha creado. Es algo real y es algo eterno, no cambia. Ya te había hablado del sol, de la luna, por ejemplo. Es algo real, es algo divino y es algo eterno también, es algo eterno. Va a estar basado en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 21. ¿Qué dice Efesios 19 al 21? Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta carta es preciosa, es valiosa. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, empieza tratando de derribar conceptos equivocados que se tiene de Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es que de Él viene gracia y nos otorga paz. Y sigue comunicándole las bendiciones que tenemos en Cristo. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que hemos sido adoptados como sus hijos. Que hemos sido predestinados para vivir sin mancha. Las bendiciones. Él pasa a mostrarle la pertenencia que tenemos todos los creyentes, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tú y yo pertenecemos a Dios. Y ese sello es indeleble. Pasarán los años, pasarán los días, pero es indeleble. Perteneces a Dios. Pero aquí, acercándonos ya a la base bíblica, que es ocasión de la prédica de esta mañana, permíteme notar al apóstol Pablo como una iniciativa de una hermandad. Él ora por todos los creyentes de Éfeso, para que Dios les dé espíritu de sabiduría a todos y de revelación, y que para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que entiendan y sepan de dos cosas, la que ya fue tratado la semana pasada.
la esperanza del llamamiento. Tú y yo hemos sido llamados con esperanza. ¿Sí? Él nos dijo, salgan de esta filosofía de vida, les invito a vivir conforme a mi consejo. Y ese es el privilegio grande de una relación permanente y en la eternidad estar con él. Y también era para entender las riquezas de su herencia. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es una dimensión que no alcanza nuestro pensamiento. Siendo quebrantados, habiendo sido tirados en la lona del muladar del pecado, recibimos una invitación para ser adoptados como hijos, y no solamente eso, sino nos hace herederos de su reino y coherederos con Cristo. Y hasta ahí hemos llegado nosotros. Pero en esta mañana hay un interés del apóstol Pablo también, a través de la Escritura, porque enseña a la iglesia de Éfeso que pertenecemos, que hay bendiciones, que pertenecemos a Dios, que entendamos la esperanza del llamamiento y la riqueza de su herencia, pero quiere, a través de este consejo, que sepa que Dios sigue obrando en el interior, que el poder divino sigue obrando en tu interior y en mi interior. Mira, ¿y eso para qué? Si el sello del Espíritu Santo era pertenencia, y Pablo en esta mañana, a través de su palabra, nos enseña de que el Espíritu de Dios está obrando en el interior de cada creyente. Es decir, que el Espíritu de Dios está obrando en tu interior también para darte seguridad de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso, permítanme ver en 3 puntos. Primero, la grandeza de su poder. Cuando menciona el versículo 19, dice, ¿y cuál es su eminente poder? Mira, o sea, 3 cosas lograba para que se le dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que se alumbrado su entendimiento, para que sepan y entiendan la iglesia de su llamado, la esperanza de su llamado y la riqueza de su herencia. Pero aquí añade, ahí está esa palabra, y cuál, porque viene a hablar de lo que antes es, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Ahora, ¿y a qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo más que todo, ¿sabes? A esa elevada inmensidad de su poder, ese elevado, inmenso poder que Él tiene. O sea, quiere que conozcamos ese poder. Ahora, y cuando se habla poder es dunamis, y cuando te habla de poder, y aquí es ese poder milagroso, sobrenatural, asombroso, maravilloso, de lo que Dios está haciendo en tu interior. Eso es lo que quiere que tengas la seguridad. Nosotros podemos caer, amada iglesia, en un error muy sutil, y que eso tenemos que derribarlo. El deísta, la persona deísta, acepta que hay un Dios, que Él nos ha creado, pero Él nos ha dejado para vivir conforme a lo que nos parezca ético y moral. Y de allí vamos a darle cuenta. Ese es el deísta.
Pero el teísta, que somos nosotros, sabemos que hay un Dios y sabemos que ese Dios actúa, interviene diariamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la amenaza deísta que podría ocurrir en nuestra vida, en nuestro pensamiento? Ya me salvó Jesús, ya me lavó, ya me reconcilió, ya tengo paz para con Dios y mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y Dios ya fue moral, que lo leo en la Biblia. No es eso la idea, hermano mío. No es eso. Aquí está diciendo, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, quiero que conozcan esto también. La dimensión elevada de su gran poder, de ese poder milagroso que actúa en ustedes, que es sobrenatural, asombroso y maravilloso, continuo, algo que va diariamente. Amada iglesia, desechemos la sutileza del deísmo, que ya nos salvó el Señor y se fue y nos va a esperar que nosotros ya aquí, bueno, ya estaremos delante de su trono y nos juzgará. Hermanos, no es así. La relación, Él la empezó. Y evangelio es esto, una relación continua. Pero miren, le está hablando del poder milagroso. Quiere que entienda cada creyente del poder milagroso que actúa, que está actuando, que está perfeccionando, que está transformando en la vida del creyente. Aquí vamos a notar otra observación. Queremos cambiarnos, queremos transformarnos nosotros. Que no está mal la idea. Lo malo está es que no tienes en consideración el poder milagroso que Dios está actuando. Y seguramente te ves en fracaso y no hay transformación, no hay cambio, no hay crecimiento. Es porque quieres hacerlo humanamente. Si humanamente no puedes, no has podido salvarte, humanamente no has podido transformarte. Entonces, esa es la idea. Pablo quiere que cada creyente de Éfeso conozca de esa inmensidad elevada del poder milagroso que sigue actuando en cada creyente. Para con nosotros lo que creemos, ese poder milagroso actúa para los creyentes. Creyentes son los que confiamos en Dios y los que confiamos en Jesucristo, hermanos míos. Recuerdo en este momento cuando Jesús, sus discípulos, la gente que lo rodeaba, estaban abordando temas diversos. Y Jesús subraya algo que siempre es un requisito y Él quiere mucho esto. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios y creed en mí. Confiad en Dios y confía en mí. O sea, confía. Tener la seguridad de lo que Dios ha hecho, de lo que yo he logrado por ustedes. Eso es lo que Él quiere. Y esa confianza hará dinámica esa verdad de ese poder milagroso, maravilloso, asombroso, sobrenatural, y actuará en tu vida y transformará tu vida. Tenemos que tenerlo, esa claridad. No solo Jesús no vino a hacer esa obra y se fue. No, está el poder milagroso de Dios en la vida del creyente, transformándolo. Subrayó esto.
Jesús ascendió y dijo, y vendrá el Espíritu Santo, tendrán poder. Ese poder milagroso en el interior de la persona. Aquí está hablando de ese poder milagroso que está actuando en el interior de la persona. Para con nosotros los que creemos, los que confiamos en Dios y en Jesucristo. Y mira, creer es un verbo presente activo. Ahora, permanentemente, presente. Hoy es el presente. Mañana será el presente del día de mañana. Es algo activo. Y tú crees, y yo creo, en ese poder milagroso que Dios nos ha otorgado, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transformará. Es asombroso, es maravilloso, sí, porque de un momento a otro tú dijiste, yo no pude dejar esto, y empiezas a dejarlo porque Dios está obrando y ese poder de Dios está haciéndolo para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra, según, es una preposición, indica el origen, el principio. ¿De dónde? ¿De dónde viene? De Dios. ¿Sí? Ahora, cuando habla de la operación, según la acción, el poder operativo eficaz y eficiente. Ahora, ¿qué es eficaz? ¿Qué es eficiente? Eficiente, hermanos míos, es hacer las cosas bien. Eficiente, por ejemplo, si te dan para que hagas un par de zapatos y lo haces bien conforme te han dicho y puedes hacerlo en un día, en 2 días, en una semana, pero es eficiente el trabajo. Pero cuando te dicen que es eficaz, ¿sabes? Has hecho el zapato, pero lo has hecho en un corto tiempo. Esa acción que actúa en tu interior, ese poder milagroso, ese actuar de nuestro Dios, es eficaz, es eficiente. Él te va a poder cambiar, transformar, pero en los procesos de Él. No como tú consideras, sino como Él quiere. Según la operación del poder, mira, poder ahora es kratos, ya no es dunamis, ya no es poder milagroso que está en ti, sino aquí dice el gran de vigor, el que está permanentemente allí contigo y no desamparándote, no abandonándote, haciendo la obra en ti. Según la operación del poder de su fuerza, es con habilidad. Dios está accionando con eficacia y eficiencia y le pone grande vigor para hacer una obra en ti. ¿Acaso no dice en Efesios 2:10, somos hechuras suyas en Cristo Jesús? Es porque este poder, esta operación, esta acción del poder de su fuerza se está dando diariamente en ti. Y eso tenemos que confiar, hermanos míos. Tenemos que darle más cabida a esta verdad en nuestra vida. Y vamos a seguir viendo la gloria de Dios en la transformación de nuestras vidas. Y seguramente tú, humanamente y a solas, yo sé que uno quiere transformarse, yo sé que uno quiere crecer, pero muchas veces se equivoca y lo hace con sus fuerzas y no considerando la presencia de este poder milagroso. Dios apuesta, Dios ya determinó que va a hacer una obra en tu vida, pero no en el momento de tu conversión y después cuando esté delante de su trono, no. Desde que tú aceptaste a Jesucristo, Él empezó una obra y ese poder milagroso, eficaz y ese vigor de no abandonar su obra y esa habilidad, no solamente eso, sino nos da una identidad verdadera.
¿A qué me estoy refiriendo? ¿Tú no crees que es asombroso cuando Jesús enseña y dice, el que le oye a vosotros, a mí me oye, y el que me oye a mí, oye al Padre? ¿Qué identidad? El que lo rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. ¡Qué identidad, hermano! Habiendo estado en el muladar, estamos en esa misma línea de identidad. ¿Te acuerdas cuando también el apóstol Pablo, antes de su conversión, perseguía a la iglesia? Con ese afán de destruir a la iglesia, hacer daño a los hermanos, a los que profesaban el cristianismo, y camino a Damasco, una luz resplandeciente lo hizo caer del caballo, y Jesús le dice algo que corrobora esta identidad. ¿Qué tienes contra mí, Saulo? Era su iglesia a la que él iba a atacar. Es admirable, hermano. Y el que le da un vaso de agua a vosotros, a mí me lo está dando, el que me lo da a mí, lo da el Padre. Eso es identidad, la grandeza de su identidad. Dice, la cual operó en Cristo. Cuando leemos el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de ese poder milagroso, de esa acción eficaz, eficiente, del vigor, de la fuerza de nuestro Dios. De eso está hablando. Dice que operó, la cual operó en Cristo. Wow. La cual operó en Cristo. O sea, la cual trabajó efectivamente, eficazmente en Cristo. Tú sabes que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Él se encarnó para representarnos ante Dios, presentarse ante Dios por nosotros, nos sustituyó. ¿Sí? Pero Él estuvo aquí 33 años con esas dos naturalezas. Y ese poder milagroso, asombroso, maravilloso, eficaz, eficiente, actuó, trabajó en el interior de Jesús, como ser humano. Ahora, Jesús llegó a decir, frente a una pregunta de sus discípulos, muéstranos al Padre. Tanto tiempo me has visto, no has visto al Padre. Y de ahí le siguió enseñando. Yo nada puedo hacer por mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él hace la obra. Es el poder, es la presencia, ese poder milagroso, asombroso y maravilloso obrando en Jesús. Y ahora obra también en el creyente, hermanos míos, la cual operó en Cristo. Y tú podrías pensar y decir, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pero está señalando que operó en Cristo, el ungido. El ungido no fue recién cuando fue a la cruz y murió. Él se presentó como el ungido en Lucas 4:18. He aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ha ungido. O sea, ese poder milagroso, maravilloso, trabajó con efectividad y eficacia en esa naturaleza de Jesús, en la naturaleza humana. Y también ese poder maravilloso está presente en cada creyente para trabajar en nuestra naturaleza efectivamente y eficazmente. En los planes que tiene Dios para ti, Él lo va a hacer, porque Él es efectivo. En el tiempo porque Él es eficaz.
El apóstol Pablo, ¿acaso no decía también? De esto estoy persuadido, que el que empezó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando. Sí, con esa eficiencia, con esa efectividad, con ese poder transformador, hermanos míos. Sigue hablando Pablo del poder, para que tengamos seguridad, que no estamos solos, que no es una intencionalidad humana, que si nos ha dejado en el camino angosto, no te dice, échate tú a caminar acá como sea. No, hermanos míos, no es así. Él nos ha dado el dunamis, el espíritu milagroso, transformador, asombroso, el cual operó en Cristo resucitándole a los muertos. Cristo no fue recién Cristo cuando murió. El ungido era desde que nació, desde que estuvo en esta tierra. Y el poder milagroso actuó en él. Pero aquí dice algo sorprendente también dentro de lo que es la identidad. Resucitándole de los muertos. Ese poder lo resucitó de los muertos. Pero mira que en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decirnos, hermanos míos? Jesús vino y se encarnó. Se hizo uno como nosotros. Jesús nos sustituyó y fue a la cruz. Jesús murió por nosotros. Y si Jesús murió, nosotros moríamos con él allí. Y también si Jesús resucitó, nosotros resucitamos con él. Pero gracias a ese poder, hermano mío, Pablo está insistiendo, ese poder que lo resucitó de los muertos, es el que actúa en cada creyente, eficazmente, eficientemente, sentándole a su diestra. Mira, lo resucitó, ojo con esto, sentándole. ¿Quién lo sentó a Jesús a su diestra? ¿El mismo? No, Dios lo sentó a su diestra. Es un lugar de honor, de honra. Y cuando nosotros leemos Marcos 16:19, y así el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. No está anulando lo que está diciendo sentándole a su diestra. Dios lo sentó. Solamente está registrando una acción en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Porque Dios lo hizo sentarlo. Ahora, hermanos, ese poder que hace resucitar, ese poder que hace que se siente Jesús a la diestra del Padre. Es ese poder que está actuando en ti. Y aquí viene lo maravilloso de todo. En Efesios 2:6 dice, con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, es muy sorprendente, admirable, hermoso, cuando uno va a ver estos dos verbos, resucitó y nos hizo sentar, son dos auristos. Estos son acciones ya hechas.
En ese día en cual tú aceptaste a Jesucristo, te hiciste beneficiario de esto. Si Jesús resucitó por el poder de Dios, venciendo la muerte, tú resucitaste y venciste la muerte con ese poder milagroso, asombroso y maravilloso. Solamente se te otorgó eso por confiar en Jesús, que resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miren, ese es un auristo también. Nos hizo sentar ya en ese día en el cual tú aceptaste a Cristo, te viste beneficiado con esta bendición. Amados míos, Pablo quiere que los creyentes de Éfeso tengan la seguridad de quién está actuando en su vida ahora, quién está accionando ahora y diariamente. Es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, que es eficaz, que es eficiente. Entonces hemos visto, amados hermanos, la grandeza de su poder, la grandeza de su identidad, pero también vamos a ver nosotros la grandeza de su victoria. Mira, la grandeza de su poder, la grandeza de su identidad y la grandeza de su victoria. Es como que Pablo dice, quiero que se sientan seguros de lo que Él ha logrado por ustedes. En el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, todo señorío. Los estudiosos de la carta a los de Éfeso mencionan que toda esa geografía territorial, las personas creían, tenían muy acentuado, de que en los aires había ángeles, habían estas autoridades, algunos le rendían culto, algunos confiaban en ellos. Entonces, el apóstol Pablo va dirigiendo y aclarando esto para que ellos tengan la plena seguridad y les dice de que se asentaban en los lugares celestiales sobre todo principado. Que es principado el primero, el que era superior de todo, el concepto que ellos manejaban, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Entonces, ahí hay que tener la idea clara de una explicación por ese lado, por lo que creían los de Éfeso, pero también en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay una explicación, ahí hay principados, hay autoridades, hay poder, hay señoría. Pero ya Colosenses 2:15 nos dice claramente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos querían retenerlo, la muerte quería retenerlo, pero Jesús, el poder milagroso, el dunamis, el poder asombroso, maravilloso, lo hizo resucitar, y lo sentó en lugares celestiales y le dio la victoria. Y por eso es sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No pudo retenerlo la muerte. Y el poder asombroso, milagroso
es el que actúa en tu interior, resucitó a Jesucristo. Y sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Efesios 4:10 está la corroboración de lo que te estoy mencionando, el pensamiento que tenían los de Éfeso, que en los aires había espíritus, y esos espíritus tenían un orden, una autoridad, una potestad. Entonces, también en Efesios 4:10 se escribe algo que nos ayuda a tener un poco más de claridad. El que descendió, el Jesús, es también el mismo que ascendió en victoria, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Amados hermanos, vuelvo a repetir. Si Pablo les habló sobre el sello del Espíritu Santo para darnos pertenencia, Pablo ahora quiere darnos seguridad con toda esta explicación en estos 3 versículos. La seguridad de que el poder milagroso sigue accionando en ti cada día, con eficacia y eficiencia, con habilidad, que Dios logrará en ti sus planes que Él se ha propuesto y que nada podrá detener en el tiempo de Él, en el tiempo de Él. Y sigue hablándote que ese poder resucitó a Jesús de los muertos. Es ese poder que le hizo a Jesús sentarse en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Y los venció a las autoridades y a las potestades, hasta las huestes de maldad. Esa es la victoria. Tú tienes que sentirte seguro. Tú no tienes por qué tener temor, porque Jesucristo, quien los venció, está contigo. Y si Él venció, su triunfo es tu triunfo. Tú tienes que tener esa plena seguridad. Hay algunos que están, vuelvo a repetir, el problema sutil, ese gran problema sutil del deísmo. Existe Dios, ya nos salvó, pero Él se ha ido. Y no es así, hermanos míos. Dios existe, Dios actúa, se relaciona, sigue haciendo sus propósitos. Eso es lo que Pablo quiere con estos 3 versículos, darle seguridad a la iglesia de Éfeso. Y es oportuno también para nosotros, iglesia del suroeste, darnos seguridad que Dios sigue haciendo su obra con ese poder milagroso en tu interior. Dale más cabida, confía más plenamente en Él y vas a ver la gloria de nuestro Dios actuando en tu vida. Y siéntete seguro que el triunfo de Jesús es tu triunfo. Y para concluir, hermanos míos, la autoridad de Cristo sobre todas las cosas y la unión de Cristo, tú estás unido a Cristo, estamos unidos a Cristo. Y la unión de Cristo con el creyente constituye el ámbito en el cual no hay lugar para sentir temor hacia otros poderes. No tienes por qué tener temor. Si Jesús lo venció, tú lo venciste. ¿Y qué es lo que pide el Señor? ¿Confías, Víctor, en que yo he vencido sobre toda autoridad, sobre toda potestad?
Eso es lo que quiere. La autoridad de Cristo sobre todas las cosas y la unión de Cristo con el creyente constituye el ámbito en el cual no hay lugar para sentir temor hacia otros poderes. Sigamos creciendo en seguridad de lo que Jesús ha logrado a favor nuestro, hermano. Tengamos unas palabras de oración. La grandeza de tu poder actuando, Señor, a favor nuestro. Y mi Dios, tú diste lo mejor de ti a tu Hijo Jesucristo. Pasa, Señor, para que cumplas tus propósitos en cada uno. Que todo creyente tenemos en nuestro interior. Sea, Señor, el tiempo hoy día el creyente empieza a hacer su obra. Y podemos ver verdaderas transformaciones verdaderas. Porque ese poder hizo resucitar a Jesucristo de los muertos. Y no hay nada imposible para ti. No hay vida que sea imposible transformarla y cambiarlas. Porque ese poder es milagroso, es maravilloso y es asombroso. Padre bueno, y nos dice, Señor, toda autoridad está, todo señorío, sobre todo nombre, de este siglo y el venidero. Esa victoria es tuya, Señor, y nosotros nos beneficiamos de esa victoria. Permítanos disfrutar con la seguridad de que eres tú, Señor, que has obtenido esa victoria por nosotros. Yo te ruego, Padre, que esa fe que hay en el corazón de cada creyente crezca, se consolide, se avive, Señor, para poder disfrutar todo lo que Jesús ha obtenido ya a favor nuestro y todo lo que tú has hecho y has designado, Padre, para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén.